bien, amigos, pues como les decía, hoy tenemos una invitadaza de lujo, nada más ni nada menos que Lolita Vargas. Lolita, bienvenida a este canal que se espera aún. Es un placer tenerte con nosotros y que nos traigas esta joya que es, preséntalo tú, por favor. Sí, bueno, es el último de mis libros, ya he escrito algunos anteriores. Este es un tema que trata sobre el temazcal, bajo la visión tolteca mexica, donde la protagonista del tema es la Madre Tierra en su advocación de Tlazolteotl. Pero a ver, antes de que nos vayamos hasta allá, platícanos, ¿qué es un temazcali? Bueno, el temazcali es un tema, por un lado, bien interesante, independientemente de todo aquello que significa. Tiene mucha tela de dónde cortar, así es que para platicar tenemos un buen. Échale, aquí tenemos todo el día. Bueno, pues el temazcali, su traducción, que es una palabra del náhuatl, sería literalmente la casa de baño. Sí, o sea, la casa de baño. Pero en adición podemos entenderlo como la casa de baño de vapor. Es decir, el elemento importante que produce toda una serie de reacciones y circunstancias que ya hablaremos poco a poco de ellas, pues es precisamente el apoptli, el vapor. El vapor que es portador de toda esa información, que lo podemos traducir precisamente como una neblina que envuelve nuestro cuerpo. Y los ancestros de la náhuatl en diversas culturas mencionaban que de los lugares de niebla provenimos. Entonces tiene un significado muy, muy interesante, muy, muy reconciliador en el amor de la Madre Tierra, y que implica varias cosas. Cuando hablamos del temazcali lo podemos ver desde diversas ópticas. Una de ellas puede ser el temazcal ritual, que me encanta, el temazcal terapéutico y el temazcal desde el punto de vista higiénico. Así es que por eso es que se dio también una serie de confusiones en cuanto al rescate del tema se refiere, porque era común que incluso los macehuales, es decir, la gente del pueblo, tuviesen todo su temazcali en su casa. Luego entonces lo usaban no de manera ritual, sino de manera higiénica, y cuando llegan los castellanos y exterminan a los sabios, pues entonces lo que se quedaron fueron porciones del conocimiento. Es decir, efectivamente es un temazcal higiénico el que está haciendo determinada persona y defiende su punto de vista, pero exterminaron a los que tenían el conocimiento del temazcal ritual. Poco a poco se fue rescatando todo ese tema, o el temazcal terapéutico, y entonces pues ya se empezaron a armar toda ese conocimiento en una visión unificadora. Ok, y esto viene entonces de la cultura. En realidad es la cultura de la náhuatl. De la náhuatl. De la náhuatl. Es decir, todo el náhuatl sustentó el tema que tiene que ver con el temazcali. Yo lo estoy ubicando desde la visión tolteca mexica, que es en relación al centro de la náhuatl, para poder entender incluso por qué cuando saludo a los vientos, que es base fundamental de la experiencia previa para ingresar al temazcal y cosas que estamos trabajando en el interior, pues al final digo el viento del sur, Huitzilopochtli, la manifestación del fuego, casa de la voluntad, y bueno, y todo lo que representa el fuego, Huehueteotl, Xiuhtecutli, Chantico, pero ubicado bajo la cultura más joven, que fue la que nos quedó un conocimiento más cercano, que es la cultura mexica. Oye, Lolita, una pregunta. Entiendo que al hablar de la madre naturaleza, pues debemos de tener implícito los 4 elementos, ¿es correcto? Sí, claro. Sí. Ahora, mucha gente, digo, qué padre que nos estás aclarando esta parte histórica, donde inclusive nos mencionas que, bueno, pues era un baño de uso, o sea, era la forma antigua de bañarse, ¿no? Qué sabroso, en un vapor muy elegante. Y aparte es riquísimo. Pero bueno, ahora actualmente pues tiene un mayor uso y con creencias sanadoras, no nada más del cuerpo, que también sana el cuerpo, pero sino también el alma, o depura ciertas, vamos a llamarle rémoras o entes oscuros o negativos que podemos absorber en nuestro día a día, inclusive a veces sin darnos cuenta, con bajas vibraciones
¿Cómo puede ser el miedo? ¿Cómo puede ser la incertidumbre, las preocupaciones, el enojo? Todo este tipo de cosas que pues regularmente lo único que logran, o estos sentimientos, lo único que logran es llevarnos a la parte inferior de la vibratoria humana. Entonces, es cierto, bueno, quiero aclarar una cosa, yo ya hice el temazcal con Lolita y es la locura, o sea, realmente es un ejercicio sumamente interesante, sumamente potente, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué preparación debe de llevar uno? Porque digo, confieso, declaro, no aguanté todo. Fue demasiado fuerte para mí, así me de haber portado en la vida. No es cierto, pero no lo pude aguantar. Vamos, soy un hombre grande de 1,86 m y se supone que soy fuerte, pero no lo pude aguantar. Entonces, ¿qué preparación deberíamos de tener, Lolita? ¿Y qué sentido de sanación tiene el temazcali? Platícanos. Bueno, primero, no necesitas en realidad tener ninguna preparación, sí disposición. Disposición, que es distinto. Es decir, la disposición de ir al encuentro con quién, pues con nuestra madre común, que es la tierra. El temazcali es una representación del vientre de la tierra y vamos al encuentro con ella, nuestra madre nutricia, nuestra gran proveedora, que siempre está dispuesta a darnos aquello que necesitamos para devolvernos a la vida. De hecho, en realidad, insisto, lo que se necesita es tener esa disposición y realmente cada quien tiene su dosis de calor. Sí, el temazcali eleva la temperatura a un nivel alto, no menor de 50 grados, fíjate, wow. No menor de 50 grados, así es que en realidad es una temperatura alta y es sumamente confrontativo. Es decir, una de las funciones del temazcal es precisamente el despojarnos de nuestra máscara, de nuestra personalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí volvemos a la raíz, volvemos al origen, tenemos un encuentro con nosotros mismos y en realidad, aunque habemos gente que ya lo disfrutamos muchísimo, reconozco que sí es una terapia activa, dinámica, que, bueno, dentro de sus elementos rituales y terapéuticos, pues está implícito ese llevar a la persona al encuentro con su propio ser. Tocaste un tema, perdón que te interrumpa, Lolita, que creo que es sumamente importante y que apenas, creo, se empieza a conocer. Acabas de decir, se hace un desprendimiento o un movimiento de la personalidad. Normalmente, en varios estudios y en varios autores señalan que tú, al reconocer la personalidad, aceptarla como tal, como el personaje que juega y con lo que es el personaje que la gente te identifica, lo haces de un lado, es en el momento que tú puedes empezar a contactar directamente a la divinidad que vive dentro de ti. ¿Qué hay de eso en el temazcali? Definitivamente eso está totalmente presente en el tema del temazcali. Wow. De hecho, insisto, implica un retorno al origen, al momento, dijéramos incluso, de tu concepción. De hecho, el temazcali replica las fases, dijéramos, en un proceso muy interesante que tiene diversas connotaciones: el encuentro contigo mismo y con tu naturaleza, el encuentro con los 4 elementos, el encuentro con todo aquello de lo que estamos hechos, con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego, ¿sí? Con tu ser material y denso, pero también con la otra parte que tiene que ver con tu espíritu, con lo no visible. Entonces está integrando precisamente la palabra que usamos en el temazcal como saludo y como manera de pedir permiso para incluso aperturarnos a conversar, es Ometeot, que representa la reconciliación de esas dos polaridades. Más bien no la reconciliación, es entender que estamos integrados por esas dos polaridades y que conscientemente debemos aprender a reconciliarlas. Y al reconciliarnos con nosotros mismos, curiosamente, volvemos a ser niños. Ah, caray. Oye, aquí estás hablando de unas cosas que me están volando la cabeza. No sé cuánto tiempo nos queda de programa, pero me estás volando la cabeza. O sea, nos estás hablando, Lolita, que otra vez volvemos a muchísimos autores, de las dualidades. Las dualidades
nos hablan del bien, del mal, del yin y el yang, de mujer, hombre, o sea, entonces aquí abre la puerta, quiero entender, abre la puerta para reconocer nuestras dualidades, tanto vamos a manejarlo en el término de hombre y mujer, claro, nuestro lado masculino, pero también cómo trabaja nuestro lado femenino. Exacto. En el ser y haciendo la conexión con la divinidad, ¿es correcto? Definitivamente. De hecho, los seres humanos estamos más allá de la sexualidad. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es decir, cuando realmente nos reconciliamos con nosotros mismos, en realidad entramos a la esencia del yo soy, más allá de lo masculino y lo femenino, del hombre y la mujer, ¿no? O sea, soy ¿qué? Un ser divino. Claro. Soy un ser divino. Y el temazcali no lo recuerda. Pero fíjate, es bien interesante. Bueno, yo vivo enamorado de la cultura de la náhuatl, porque el temazcali te dice, bueno, la cosmovisión de la náhuatl te indica que para poder conquistar el cielo tienes que amar la tierra. Es decir, primero tienes que reconocer y tener gratitud a aquello que te está permitiendo tu expresión, tu naturaleza horizontal, que está integrada por la tierra, por el agua, por el aire, por el fuego. ¿Sí? Esa representación de nuestra naturaleza horizontal. O sea, lo que me estás diciendo también es que aquí pudiéramos interpretar algunos principios herméticos de la tabla esmeralda, claro, del 3 veces grande, sí, que nos dice como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es arriba. Entonces, pero primero, dentro de lo que es el temazcali, es conquista la tierra para poder conquistar el cielo. Conquistar el cielo. ¡Qué hermosura! Sí. ¡Qué bárbaro! Sí, de hecho, el viaje del chamán, lo que llamamos el viaje del chamán, que en realidad el temazcali también es una réplica de eso, implica, insisto, primero ir al encuentro de esa esencia que brota de la madre tierra y reconciliar la persona, insisto, con aquello de lo que está hecho, tierra, agua, aire y fuego, y bueno, y todas las implicaciones que tiene con los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Y ahí, cuando tú logras esa reconciliación con aquello de lo que estás hecho, lo que te nutre, lo que te ha dado forma, la forma, entonces ya estás en el equilibrio del centro, que es algo que algunas veces conversamos en otros temas, que es la quinta esencia, es el equilibrio del centro. Y en el equilibrio del centro, el ser humano, ahí empieza el verdadero viaje chamánico. Puede viajar en todas direcciones. Puede viajar arriba, abajo, al centro. Entonces, fíjate bien, es la conquista de los 4 vientos asociados con los 4 elementos que me llevan al equilibrio del centro, a la ley del centro, al quincunce. Y en ese centro ya puedo viajar absolutamente en todas direcciones. Me he conquistado a mí mismo, he conquistado la libertad y luego entonces pues ya puedo viajar entre dimensiones, dijéramos, ¿no? A ver, entonces, vamos entendiendo, traducción, lo que Lolita quiso decir. Es que la divinidad es el todo. Ah, claro. Entonces, sí, cuando tú logras el todo, pues contactas la divinidad. O sea, te va dando varias pistas de cómo llegar al contacto divino, y ahí es donde sucede, cuando tú logras el contacto divino, ¿sucede la depuración, entonces? Sí, bueno. ¿O es antes? Lo que pasa, no, es todo, va todo en conjunto. De hecho, la maravilla del temazcal es que permite un trabajo, olín, que es la palabra clave del temazcal, o sea, pone en movimiento todo aquello que tú eres, visible y no visible, ¿sí? Lo que se corresponde con lo tangible y lo que se corresponde con aquello intangible. Luego, entonces, todo se va a poner en movimiento desde la primera etapa, cuando ingresamos al temazcali, cuando ya estamos en su interior. El calor, ¿qué produce? El calor produce una expansión de tu cuerpo molecular, o sea, tus átomos van a tener una expansión. Todo lo empieza a poner en movimiento, tu circulación se activa
y empiezan a sucederse una serie de aspectos. Por ejemplo, el calor lleva a la apertura de los poros de la piel, y por los poros de la piel empezamos a recibir la información de las hierbas medicinales que están formando parte del temazcali. Después de estar 20 minutos en el interior del temazcali, ya en tu torrente sanguíneo, sin tú saberlo, está circulando toda la información de esa química presente en las hierbas que estamos utilizando como vía sanadora también en el interior del temazcali. Por lo tanto, en el temazcali hay varias terapias. La termoterapia, que por supuesto es el calor; la hidroterapia, que es la presencia a través del vapor de agua; la fitoterapia, que es la presencia de la información de las hierbas medicinales; la musicoterapia, ¿sí? Porque se canta. Hay cánticos. En virtud de que vamos a honrar. Pero el primer sentido que se activa cuando estamos en el interior del vientre de la madre es el oído. El temazcali tiene oscuridad. Luego, entonces, ¿qué se agudiza? El sentido del oído particularmente. Y a través del oído, bueno, pues por ejemplo, tocamos el tambor, cantamos o utilizamos diversos instrumentos musicales totalmente ad hoc al tema que se va a trabajar en cada puerta. Y entonces, pues, la música, y a través de esa información de lo que nos provee el oído, sintonizamos con aquello que queremos vibrar, en la sintonía que queremos vibrar en el temazcal. Y por supuesto el canto. Y también yo utilizo en una de las puertas, en la puerta segunda, que trabaja el cuerpo emocional, la risoterapia. Es decir, pido a las personas que se rían en voz alta para que produzcan una oxigenación en su cuerpo y un cambio en su frecuencia, de una vibración densa a una vibración ligera. Entonces, en realidad en el temazcali se integran cosas maravillosas. Bueno, muy bien. Bueno, pues este es el primer capítulo del programa de temazcali con nuestra súper invitada de lujo, que quiero, por cierto, muchísimo, Lolita Vargas. Y vamos a tener varias cápsulas terminando dando más información de qué es el temazcali, así es que no te pierdas el segundo capítulo o el tercero y el cuarto y todos los capítulos que vamos a tener respecto al temazcali y este maravilloso libro que ha escrito Lolita Vargas y que nos viene a presentar y nos viene a hablar de un tema sanador y maravilloso para todas las personas que quieran conocer y saber lo que es un temazcali profesional, basado y hecho con una persona que realmente ha dedicado su vida al estudio, el comprendimiento y la aplicación en práctica de esta antigua sabiduría prehispánica. Muchas gracias.